Hola, ¿cómo están? Espero que pasando lo mejor posible esta cuarentena. En este video tutorial vamos a ver cómo usar el área de las capas, que es una utilidad de AutoCAD que utilizamos muchísimo para darle propiedad a los objetos que vamos dibujando. Lo primero que hay que decir con respecto al uso de capas es que cualquier elemento que nosotros dibujamos pertenece a una capa. Eso lo podemos ver seleccionando cualquier objeto y haciendo clic derecho a propiedades. Nos va a aparecer un cuadro ahora en el que nos aparecen todos los atributos de ese objeto, y esto también, las propiedades las vamos a usar muchísimo para modificar propiedades de los objetos, entre las cuales la capa a la que pertenece. Por defecto, la única capa que aparece cuando iniciamos un archivo nuevo es la capa 0, pero vamos a ver cómo se crean nuevas capas y qué atributos vamos a manejar desde allí. Para eso me voy al botón propiedades de capa, que me abre este cuadro de diálogo, en el cual puedo ir agregando capas. Voy a ir también expandiendo esto para que se vea qué es lo que dice cada columna. Para crear una nueva capa con Alt N o este botoncito de acá, podemos crear capas la cantidad que queramos y después ponerles el nombre que queramos, como por ejemplo líneas de trazo fino, trazo grueso, y vamos a crear una capa por ejemplo para líneas de ejes y una capa para líneas ocultas. Entonces, vamos a ver qué atributos le podemos dar a la capa. La primera columna y la segunda para nosotros va a ser utilizada de manera indistinta. Lo que hace es apagar o prender los elementos que están en esa capa. Es decir, mostrarlos en pantalla y también imprimirlos o no. Si una capa no está activa, si no la veo, tampoco se va a imprimir. El siguiente atributo es bloquearla. Si yo quiero proteger los elementos que están en una capa para que no puedan ser eliminados, puedo proteger una capa y entonces no voy a poder modificar los elementos de esa capa. Luego tengo una columna que es trazar. Yo puedo decir que una capa, por más que yo la vea en mi archivo de dibujo, al momento de imprimir no se imprima, tachándole la impresora. Fíjense cómo le aparece un simbolito como de prohibido. Pero lo que más vamos a utilizar es el color y el tipo de línea. Para eso vamos a utilizar las capas en general para agrupar las líneas que pertenecen a un mismo tipo de línea. Por ejemplo, sabemos que una línea de trazo fino es una línea continua, entonces el tipo de línea lo vamos a dejar en continua. Y el color para nosotros va a significar un espesor. Habíamos hablado, al momento de imprimir vamos a ver el archivo de cire.ctv, que es el que hace esta transformación, pero básicamente los colores blanco o azul son trazos finos, los colores magenta o cian son trazos gruesos y los colores amarillo, rojo y verde son trazos gruesos. Perdón, cian y magenta son trazos medios. Más o menos, repito, blanco y azul es 0, 1. Después viene el cian, que es 0,2, magenta 0,3, amarillo 0,4, rojo 0,5 y verde 0,6. Y por último tenemos el gris 8, que es 0,05, el más finito de todos. Siempre hablando de los colores de la paleta principal que está acá abajo, que tiene los colores índices del 1 al 8, no los colores que están aquí arriba. Entonces, para el trazo fino podemos usar blanco o azul, por ejemplo, yo voy a elegir el azul. Para la capa trazo grueso voy a elegir un color rojo, en general rojo o verde. Las líneas de ejes son líneas de trazo fino, entonces ya le vamos a poner un azul, o lo podría haber dejado en blanco también, que es lo mismo. Y las líneas ocultas tienen una importancia en general intermedia, o sea, son trazos intermedios. Entonces le vamos a poner un color, por ejemplo, magenta o cian. La siguiente es el tipo de línea. Para las dos primeras, simplemente trazo fino y trazo grueso, las voy a dejar en continua. Las líneas de eje, fíjense que cuando yo abro el tipo de línea me aparecen los tipos de línea que tiene cargado este archivo de AutoCAD en particular. Como no hemos utilizado ninguno más que continuo, no hay ninguna más cargada. Pero si yo aprieto cargar,
puedo decirle a AutoCAD qué tipos de líneas voy a utilizar en este archivo. Para las líneas de ejes voy a usar la que se llama centro. Y para las líneas de trazo fino, ya la voy a cargar, perdón, las líneas de ocultas, voy a usar las líneas de trazos, que la que utilizamos es la que se llama líneas ocultas. Entonces, como estaba acá, ya tengo cargada en mi archivo los tipos de líneas que voy a utilizar, de toda la biblioteca de AutoCAD, voy a cargarle a la que estoy modificando en este momento, que es la línea de eje, le voy a poner la línea centro, aceptar. Y a las líneas ocultas, ahora me aparecen todas las que recién cargué, le voy a poner líneas ocultas. ¿Cómo hago para ubicar los elementos en una capa? Cuando yo en este menú desplegable puedo elegir y también puedo acceder rápidamente, por ejemplo, a estos iconitos de prender, apagar, proteger y desproteger. Pero, por ejemplo, si yo activo la línea de eje, a partir de ese momento toda línea que yo haga va a estar en la capa de línea de ejes. Por el zoom que yo tenía no se alcanzaba a notar, pero ven, me acerco y es una línea de eje. Si yo quiero pasar elementos de una capa a otra, por ejemplo, selecciono esta y digo, está en la capa 0, la quiero pasar a la línea de trazo grueso. Simplemente es tan simple como tenerla seleccionada, venir al menú desplegable y ponerle trazo grueso. De esa manera ya se pasó de capa. Bien, este fue el video tutorial de cómo utilizar las capas. Espero que les haya servido, así que nos vemos en el próximo.